¿Qué harías si un día Dios se te apareciera? De pronto, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuáles serían tus respuestas a semejante majestad? ¿Qué le reclamarías? ¿Acaso le dirías algo? ¿Acaso quedarías mudo? ¿Gritarías de la emoción? ¿Cuál sería tu reacción? En Génesis 32 se nos narra el encuentro que tuvo Jacob con el mismo Dios. Dice que Jacob empezó a luchar esa noche con un hombre, y ese hombre era Dios. Y de pronto el hombre le decía a Jacob: suéltame, déjame ir. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el hombre insistía una y otra vez que lo dejara ir. Sin embargo, Jacob se aferró a aquel hombre y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Finalmente dice que amaneció y el hombre se fue, lo soltó. Sin embargo, Jacob obtuvo la bendición de Dios. Dice también que en ese encuentro, aquel hombre que era Dios, le cambió el nombre a Jacob y le dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel. Entonces, en este encuentro dice también que este hombre le tocó el muslo, el tendón, y lo torció, y entonces Jacob quedó con un defecto al caminar, quedó cojo. Esto nos habla de que cuando tú y yo nos encontramos con Dios, cuando tú y yo tenemos ese encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, nuestra vida ya no vuelve a ser la misma. En ese encuentro sobrenatural que podemos tener o que hemos tenido en alguna ocasión con Dios, ha cambiado nuestra vida. Ya no seremos los mismos. Tú y yo vamos a tener esa transformación, ese cambio en nuestra vida, ese cambio de mente. Y desde ahora entonces estamos en un proceso en el que tú y yo, a medida que pasa el tiempo, estamos en una permanente transformación. Tu vida ya no es la misma. Tu vida va a cambiar cuando tienes un encuentro personal con Dios. Dice la Biblia en Génesis que Jacob ya no fue el mismo. Por lo menos quedó cojo y físicamente se vio afectado. Pero ¿sabes qué? Ese, vamos a decir, defecto tuvo un propósito. El propósito es acordarse de aquel encuentro que tuvo con Dios. De manera que en tu vida y en mi vida, probablemente ese encuentro que tuvimos con Jesús nos dejó una huella, nos dejó una cicatriz. Y quizá el día de hoy lleves tú una cicatriz, quizás emocional, quizás una cicatriz física. Pero ¿sabes qué? Eso es un recuerdo de aquel momento en que Dios llegó a nuestra vida y nos rescató. Entonces yo te invito a que el día de hoy, si tú has tenido un encuentro personal con Dios, o si no lo has tenido pero lo vas a tener en el futuro, probablemente vayas a tener una cicatriz, probablemente vayas a tener ese encuentro en un momento difícil de tu vida, pero ¿sabes qué? Siempre te vas a acordar de aquel encuentro que vas a tener con Jesús o que tuviste con Jesús, y quizá lleves una cicatriz. Quizás lo lleves en tu mente, en tu corazón, y eso te sirva para recordar de dónde te ha sacado Dios. Ese encuentro con Jacob, entre Jacob y Dios, marcó un precedente en la historia. El encuentro que tú vas a tener con Jesús o que ya tuviste con Jesús, seguramente ha marcado un precedente en tu vida, un antes y un después. Sorprendámonos, sigámonos sorprendiendo de ese encuentro, de la majestad de nuestro Dios, y demos a Dios, a Él gracias, porque Él nos ha cambiado la vida. Que el Señor te bendiga.